El Consejo de Participación Ciudadana está ya en pleno proceso de selección del nuevo Contralor, el nuevo Defensor Público y los miembros del Tribunal Contencioso Electoral. Uno de los miembros del Consejo, el ingeniero David Rosero, está hoy aquí en la República.es. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por haberla aceptado. Ustedes habían reglamentado que, en el caso, por ejemplo, del Contralor, para volver a ser candidato tiene que renunciar. Ahora resulta que no, que va a participar como Contralor. ¿Qué pasó? Bueno, no solo el reglamento que hace el Consejo de Participación Ciudadana coloca algunas prohibiciones, sino la propia ley elaborada por los asambleístas, incluso del oficialismo, en su transitoria octava, la ley orgánica del Consejo de Participación, manifiesta que cualquier autoridad del Estado, previa renuncia, podrá postularse nuevamente para ser reelecto en su cargo. Nos hemos enterado, principalmente yo de forma extraoficial, que algunos miembros, 3 magistrados de la Corte Constitucional, habrían dictado medidas cautelares y habrían manifestado en la frase previa a su renuncia una interpretación en el sentido de dar luz verde a que no solo el Contralor, sino los miembros del Tribunal Contencioso Electoral actual puedan, sin dejar sus cargos, seguir participando como candidatos para sus reemplazos. ¿Pero qué eran ustedes, los del Consejo? Bueno, ¿Qué era la Asamblea que dictó básicamente también la Constitución? La ley es la que plantea esta prohibición, claro, que previa a su renuncia se realice una inscripción nuevamente para participar. Pero ante el máximo organismo de garantías constitucionales, como es la Corte Constitucional, al dictar estas medidas cautelares se tiene 15 días para que cualquier persona pueda impugnar esta acción y se pueda ante la propia Corte, porque en este momento va a sortearse en una de las salas para que pueda esto sustentarse. En todo caso, al ser una acción vinculante, esto obliga al Consejo a plantear estas reglas del juego tal como están sustentadas, ¿no? Actualmente el proceso de inscripción inició el 16 de enero y se extenderá hasta el próximo 27 de enero, pero hasta el momento no existe postulantes para ninguno de estos 3 cargos, Tribunal Contencioso Electoral, Defensor Público y Contralor, por lo que deberíamos esperar a ver cuál es la decisión de cada uno de los profesionales ecuatorianos que desee participar. ¿Ustedes sienten como miembros del Consejo de Participación que el gobierno le está metiendo mano a estos procesos de selección de funcionarios? Mire, yo veo con preocupación una concentración brutal de poderes en el país. Brutal. ¿A qué me refiero? Brutal? ¿A qué me refiero? Al parecer, la meritocracia está reservada únicamente para los amigos del régimen. ¿A qué me refiero? O sea, el primer mérito es ser de Alianza País. Cuando eso no es lo que dicen los reglamentos. Ese requisito, pues las capacidades, no tienen los méritos suficientes. Los títulos, toda la experiencia de profesionales honestos que existen en el Ecuador, prácticamente como que ha sido maniatada. Desde ese punto de vista veo con preocupación, porque en un sistema democrático debe respetarse todo lo que significa las 5 funciones del Estado, en el caso ecuatoriano, de los diferentes poderes del Estado, pero precisamente los concursos que ha llevado adelante el Consejo, en el caso del Consejo Nacional Electoral, de la Fiscalía, ha determinado esta situación que ha sido denunciado por los medios de comunicación, por los propios postulantes, en torno a que el mayor mérito sería que en efecto sean personas allegadas directa o indirectamente al actual régimen, lo que cuarta el principio de participación, que implica democracia, no autoritarismo. La participación implica inclusión, respeto a las diferencias, no una serie de acciones que limitan ese mismo derecho de la ciudadanía. ¿Y usted como miembro del Consejo de Participación Ciudadana siente eso? ¿Que el gobierno está poniendo a sus funcionarios, a su gente? A las acciones nos remitimos, ¿no? En el Consejo una mayoría de consejeros en estos procesos anteriores que hemos tenido ha impuesto sus criterios y ha impuesto su voluntad. ¿Una mayoría que responden al gobierno? Una mayoría de consejeros que en sus actos se los puede identificar con respecto a quienes han terminado siendo elegidos en la Fiscalía en el Consejo Nacional Electoral. Hay mucha gente que dice actualmente que en el Ecuador los 5 poderes del Estado son uno, Rafael Correa. ¿Usted siente así también? El análisis que yo hago es desde el punto de vista de que en efecto existe, mi preocupación es porque la concentración del poder limita la democracia y limita el derecho de participación. Parece que en ciertos sectores del gobierno se entiende la participación como un proceso vertical, un proceso direccionado, un proceso funcional a un gobierno coyuntural, cuando la participación
como le comentaba, implica varios principios, como el respeto a las diferencias, la libertad de expresión, la democracia, es decir, el disentimiento de una serie de acciones. Entonces, la participación vertical y autoritaria versus la participación democrática es las dos posiciones que se chocan en el Consejo de Participación versus a los diferentes procesos, porque claro, no solo tenemos que designar autoridades, tenemos que emprender una lucha contra la corrupción en una serie de casos que están en el Consejo de Participación y también promover los derechos de participación en torno a una serie de mecanismos como la rendición de cuentas, la silla vacía, las asambleas locales, la toma de decisiones de la gente en los asuntos del Estado. Pero si es que el Consejo de Participación Ciudadana, que se supone que es el órgano en el cual más se expresa la opinión de los ciudadanos, opinión por supuesto diversa, plural, si es que ese órgano está bajo una presión del gobierno, como denuncia usted, ¿por qué no han hecho un poco de alboroto y le han dicho al país? El Consejo de Participación Ciudadana está sometido o presionado groseramente, gravemente por el gobierno. Bueno, porque precisamente al menos quien le habla conjuntamente con la consejera Rivera, alguna vez con otro consejero, hemos manifestado estas preocupaciones públicamente y hemos planteado y dicho que en verdad para hacer respetar la institución llamada Consejo de Participación implica un respeto a la Constitución. Y la Constitución dice y manifiesta en el artículo 208 que esta será una entidad independiente y autónoma, con presupuesto y financiamiento necesario para promover todas las tareas de participación que implica. ¿Y usted siente que ha perdido la independencia y la autonomía o que está lesionada? Bueno, yo pienso que ante la opinión pública ha perdido legitimidad todos estos procesos de concurso. Porque, fíjese, para veedores, para inscripción de veedores o los propios candidatos en los primeros concursos para fiscal y consejo de la judicatura se inscribieron alrededor de 1000 personas, solo para veedores, para poder vigilar y fiscalizar el proceso. Pero en estos procesos de CNE y de Defensor del Pueblo, que fueron los anteriores a estos procesos que actualmente estamos desempeñando, el número de veedores se redujo considerablemente a 100 personas en estos dos procesos. Entonces, la percepción de la ciudadanía en torno a los procesos de participación también se ve afectada. Ustedes en este momento están en el tema de defensor público, de contralor y de Tribunal Contencioso. Después de eso no viene ya los jueces, el Poder Judicial. Estamos paralelamente en el proceso de la Corte Constitucional. Este es un proceso diferente desde el punto de vista que quienes califican las carpetas, quienes llevan adelante el concurso de la prueba de oposición, son 6 personas. 2 delegados del Ejecutivo, 2 delegados de la Asamblea Nacional y 2 delegados de la Función de Transparencia, a la cual pertenece el Consejo de Participación. Estas 6 personas son las que llevan adelante el proceso de 27 candidatos, 9 del Ejecutivo, 9 de la Función Legislativa y 9 de la Función de Transparencia. Pero evidentemente esa comisión la controlará el gobierno, porque son 2 directamente del gobierno, 2 de la Asamblea que también controlará el gobierno. Ya tienen 4 votos para calificar solamente a quienes al gobierno le interese calificar. Bueno, el artículo 434 define de esta forma. Pero una cosa es lo que dice la Constitución, otra cosa es lo que está pasando en el país. El debate ético entre el derecho y la justicia aplica en el sentido en que se podría llevar a una discusión en torno a lo ético que resultaría que una misma comisión de 3 funciones del Estado califiquen a 27 candidatos que son 9 de estas 3 mismas funciones del Estado. En todo caso, yo quiero hacerle al país una propuesta. Si decimos que defendemos la participación ciudadana, si desde las diferentes funciones del Estado se dice que se va a promover los derechos de participación y que esto no quede en el simple lirismo, en la simple teoría, yo invito a que la función ejecutiva y la función a la que yo también soy parte, la función de transparencia, pueda promover una amplia participación de profesionales honestos, de ecuatorianos que con sus carpetas puedan entregar a cada una de estas funciones y que en los 10 días donde se escogen los candidatos puedan ser los méritos los que determinen que candidatos de cada una de las funciones vayan para participar del concurso de la Corte Nacional. Es decir, la Corte Constitucional. Es decir, concursos abiertos, no cerrado como está ahora. Esto evitaría para el escogimiento de candidatos que se presenten carpetas y que las mejores por sus métodos sean evaluadas. Esto evitaría llegar por el pago de favores en primer lugar. Evitar el compadrazgo y evitar una serie de situaciones que son mal vistas por la comunidad. Ingeniero Rosero, usted le está pidiendo peras al olmo. Si eso ocurriría, el gobierno perdería el control sobre los poderes del Estado. Mire, y evidentemente el gobierno, que ya tiene control sobre los poderes del Estado,
lo que quiere es reforzar ese poder. Pero si estamos planteando la necesidad de que se respete los derechos de participación, Eso si hablamos eso incluso de un proceso de cambio con la ciudadanía. Eso está planteando usted, el gobierno está haciendo exactamente lo contrario. Mire, la Constitución, que fue promovida desde estos sectores también del oficialismo, plantea como eje transversal la participación ciudadana, es decir, la toma de decisiones en los ejes públicos. Entonces, para no tener un doble discurso, se debería proponer que ampliamente la función legislativa reciba las carpetas de los profesionales con 10 años en experiencia en derecho y en asuntos constitucionales, de igual forma el Ejecutivo y la función de transparencia, para que hombres y mujeres honestos y preparados que los hay en el país puedan estar al frente del máximo organismo de interpretación constitucional como es la Corte Constitucional. Claro. Porque están una serie de procesos en esa Corte también represados que implican una serie de acciones sobre trabajadores, sobre empresarios, sobre una serie de acciones que lamentablemente no han tenido un oído receptivo dentro de la Corte Constitucional. Buen planteamiento, ingeniero Rosero, pero no ocurrirá. Si al gobierno no le conviene, eso no se hace. Gracias por haber estado hoy en la República.es. El ingeniero David Rosero, miembro del Consejo de Participación Ciudadana.